bendiga. Alguien que por favor me confirme si me escuchan bien. Amén, maestra, la escuchamos. Gracias, hermano. Amén, Dios les Dios les bendiga. Gracias. Quiero darle las gracias por atender el llamado, por este momento. Gracias por que hoy estamos aquí unidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para una enseñanza. Y pues le doy gracias a Dios por el privilegio que tengo hoy de dar la reflexión y la oración. Bienvenidos a todos y oramos también por los que se están conectando, por los que están llegando y por los que de pronto aún no se han podido conectar. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que sea Él aparejando los tiempos, bendiciendo las redes, los celulares, todo para que todo se haga conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a seguir viendo la carta a los romanos. La diapositiva número 1, mis amados hermanos, voy a leerles, tiene un principio muy importante. Este principio nos dice que es necesario que continuemos aprendiendo y que nunca dejemos de aprender, y que por el conocimiento que crece a través de la enseñanza, nosotros identifiquemos lo que aflora en nuestra vida, para que lo llevemos a la presencia de Dios en confesión. Dios siempre nos anima a capacitarnos, a estudiar, a aprender, porque a través de eso Dios nos va instruyendo en su camino, Dios nos va capacitando, Dios nos va transformando, y sabemos que en este proceso con el Señor es un proceso de reconocimiento en la presencia de Dios. Entonces es muy bonito porque porque lo importante es que lo que aprendemos también nos edificamos, y en la presencia de Dios cada día nos fortalecemos más. Entonces quería leerles este principio que me pareció muy importante para que iniciemos nuestra reunión de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, leo tu palabra. Nos vamos a ubicar allí en nuestra cita bíblica para el día de hoy, en Primera de Corintios 16, 13. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Velad, estad firmes. ¿Por qué nos dice el Señor que velemos? Velad, esta palabra nos dice cuidemos, defendamos, estemos en guardia contra las tentaciones, pero en guardia, vigilando qué o cómo lo haríamos. Siempre en oración, mis amados hermanos, en todo tiempo, estando firmes, ¿cierto? Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Unas palabras que me parecieron muy importantes, mis amados hermanos, que velemos siempre, que estemos atentos, apercibidos, vigilantes. Yo podría decir como contra todas las acechanzas del enemigo, ¿cierto? ¿Y cómo podríamos estar velando? En oración, en todo tiempo, estando firmes en la fe y huyendo de la tentación, ¿cierto? Porque esa firmeza, eso que nos mantiene inconmovibles, sin estremecernos en esa fe que es en el Señor Jesucristo, porque esa fe es la plena certeza, esa confianza en aquel, en el invisible, en el que nos llamó, en el que nos apartó. Dice, portaos, ¿cómo nos portamos? O sea, nuestra conducta, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Mansos, humildes, como el carácter de Jesús, ¿cierto? Y dice que nos comportemos y que nuestra conducta sea varonilmente, y esa palabra me lleva a decir que es varonilmente como vigoroso, recio, pero en el diccionario bíblico decía decidido, resistente, fuerte, valiente, claro, para que estemos velando, para que estemos en guardia, ¿cierto? Unos con otros y esforzándonos a pesar de.
confortándonos en el Señor con esa fortaleza, porque Dios también dice en su palabra, te mando que te esfuerces, que seas valiente, ¿cierto? Que pasemos esa puerta estrecha, esas cositas que a pronto a veces nos quieren dejar como atascados, pero Él es tan lindo y tan hermoso que dice que no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. O sea, Él lo hizo todo completo, Él nos ayuda, nos alienta y además contamos con ese gran amor, ¿no? Ese amor de Dios inigualable que es como nuestra característica, esa característica de hijos de Dios para tener esa plena fe y esa certeza de que somos hijos de Dios Altísimo, ¿cierto? Entonces, hoy es muy bonito porque Dios quiere, yo creo que en su gran amor, que estemos conectados mente, alma, corazón, en todo lo que haga feliz a papá, para darle ese primer lugar, ese primer mandamiento, que es el amor a Dios. Porque hermanos, si no tenemos amor, no conocemos a papá, porque Dios es amor. Y por eso hoy por su amor nos alienta, nos fortalece a que estemos velando firmes, con fe, con una conducta intachable y esforzándonos. Esta es como de pronto la reflexión que les quería compartir hoy. Ha sido de gran edificación para mí. Le doy gloria a Dios por este privilegio tan grande y le pido a Dios que quede también tatuado en las tablas de su corazón para que nos mantengamos firmes y unidos como es nuestro mes, unidos en oración, unidos como pueblo de Cristo, velando los unos por los otros. Bueno, esto era primeramente. Ahora les pido que por favor tomemos una actitud reverente para que oremos, clamemos al Señor. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, primero quiero pedirles que nos unamos a orar por la profe Marta Martínez. Todos hemos sido enterados de su pérdida. Y hoy, Padre Celestial, nos unimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús como el cuerpo de Cristo unánimes, Padre, a clamar por nuestra hermana, la profe Marta Martínez, Padre, para que seas tú dándole esa fortaleza a ella, a su familia, Padre, su parentela, Padre. Revístela de tu paz, revístela de tu fe, revístela de tu esperanza, a ella, a su familia. Tú eres el consuelo, Señor. Trae consuelo a su vida, trae paz, trae amor, Padre Celestial, en este momento, Señor. Nosotros oramos y nos unimos a clamar, Padre, para que seas tú, Señor, llenándola de tu Espíritu Santo, llenándola de tu paz, llenándola de tu protección divina, pero sobre todo la fe y la esperanza en ti, Padre Celestial, en este momento difícil, Padre. Pero sabemos que allí está el Espíritu Santo con su amor, Señor, para que ella se pueda regocijar en ti, en tu fuerza, en el poder de tu santa y bendita palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú tomando control en estos momentos, Señor, y abrigándola con tu paz y con tu gran amor. Padre eterno, Padre de amor, Padre de bondad. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, como el cuerpo de Cristo, nos regocijamos en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque este mes nos hemos unidos, Señor, como tus hijos, como tú estás unido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo uno. Así queremos nosotros unirnos, Señor, como el cuerpo de Cristo, Señor, para que se manifiesten esos dones espirituales, Padre, esos ministerios que tú has dicho, Señor, que la unidad trae poder, Señor. Ayúdanos a alejarnos de todo aquello, Señor, que no te agrada, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a entender y a reconocer el poder de la unidad, Padre Celestial, como el cuerpo de Cristo, Padre, a hacer el bien unos a otros, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, y a rechazar, a renunciar, Padre Celestial, a todo espíritu de rebelión, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús renunciamos a todo pleito, a toda contienda, a todo lo que no nos permita avanzar, Padre Celestial. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy renunciamos, Señor, al pleito, a la división, a la contienda, a todo conflicto, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender y hoy reconocemos, Señor, y confesamos, Señor, que queremos apartarnos de todo aquello que trae división,
tus hijos, nosotros como iglesia, Padre, hoy nos unimos, Padre, a reconocer como el cuerpo de Cristo que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor eterno. Háblanos, Señor. Hoy reconocemos y queremos apartarnos de todo esto, Señor, que si hemos hecho a otras personas despectivamente, les hemos hablado, Padre, límpianos de toda consecuencia de pecado, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer en unidad, Padre, como dice tu palabra. Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, Padre, para la bendición, para el crecimiento, para la edificación de tu iglesia, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos sigas instruyendo, Señor. Muéstranos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que como cuerpo de Cristo estamos unidos, aferrados y firmes en ti, Padre, en ese Padre bueno, en ese Padre con una sola doctrina, con una sola enseñanza y unificados en tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos, Padre, porque hoy nos declaramos como el cuerpo de Cristo, unidos a tu poder, unidos a tu unción, unidos a tu palabra, para la gloria de tu santo nombre. Como dice tu palabra, que vivamos todos unidos, compartiendo las preocupaciones de unos y otros, que nos amemos, Señor, que permanezcamos alegres, bien unidos, Señor, en ese amor, con un mismo corazón, con un mismo pensamiento, Padre bueno. Gracias, poderoso Dios, en esta hora. Y he orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, para que en esta noche, Padre, lleves tú a cabo, Señor, la enseñanza y nos instruyas y aparejes todo el tiempo, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, la segunda diapositiva, vamos a ver el componente temático, que es número 1, reflexión y oración inicial, que acabo de hacer. Número 2, rememorar los objetivos de la cartilla, la página 1. Numeral 3, estudio doctrinal de la carta a los romanos. Continuaremos con el desarrollo del bosquejo doctrinal de la cartilla en la página 9, 10 y 11. Y también la doctrina de la condenación, numeral A, condenación de los incrédulos. La cita bíblica, Romanos 1, versículo 18 al 32. Numeral 4, resolución de eventuales inquietudes. Y 5, reflexión y oración final. Hermano, por favor, la otra diapositiva. Vamos a ver también los objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos del estudio de la carta a los romanos? Segundo objetivo en la cartilla, en la página 1, numeral A, explicar las características y estructura general de la carta. Numeral B, comprender las doctrinas básicas expuestas en la carta. Número 1, la condenación. Número 2, salvación. Número 3, santificación. Número 4, glorificación. Y número 5, salvación de los judíos. Y en el numeral C tenemos conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta en nuestro contexto latinoamericano. Amados, hasta aquí fue mi privilegio. Le doy gracias a Dios y paso a nuestro hermano Cristian. Dios les bendiga. Amén, maestra, amén. Muchísimas gracias, compañera. Bendiciones para todos nuestros compañeros maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Bueno, hoy continuaremos con el estudio a la preciosa carta a los romanos. En el literal A estamos desarrollando entonces la condenación de los incrédulos paganos, ubicados entonces en la cartilla, primeramente en la página 10, y no sin antes pues hacer lectura del capítulo 1 de la carta a los romanos, donde vamos a poder identificar la universalidad del pecado, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la función de la ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay otros temas también importantes en la carta, como la libertad cristiana, el bautismo y, lo más importante,
la nueva vida en el Espíritu. Bueno, entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ubíquese en la palabra, compañero, compañera, en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a rememorar la lectura desde el inicio, capítulo 1, versículo 1, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la primera sección, la salutación. Segunda sección, deseo de Pablo de visitar Roma, versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta aquí la sección número 2. Pasamos a la sección número 3, el poder del evangelio. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuarta sección, verso 18, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, hasta aquí entonces tenemos el capítulo 1 prácticamente leído, y nos vamos a centrar entonces del versículo que venimos trabajando, del verso 18 al 32. Y Pablo empieza narrando acerca de un sector de las personas en Roma que resisten a aceptar a un Dios el cual hay que respetar. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que Dios mismo se les reveló y reveló su presencia a cada uno de ellos por medio de las cosas creadas, su verdad, su poder, que ellos lo despreciaron. En síntesis, lo que acabamos de leer, ellos lo despreciaron y se fueron detrás de dioses ajenos. Empezaron a adorar imágenes de animales, de cuadrúpedos, se hicieron de dioses a otros hombres, y esta adoración a otros dioses, a ídolos, la veneración a otra clase de seres como a Dios, los llevó a una perversión sexual. Del versículo 18 al 32, el cual acabamos de leer, Pablo está describiendo una clase de personas, ciudadanos de Roma, que resistieron la verdad de Dios, que se envanecieron en sus razonamientos, que se fueron detrás de dioses ajenos y que asistieron a otros cultos de adoración y terminaron en depravación sexual. Es decir, les vino como consecuencia la depravación sexual. Entonces aquí podemos sacar al menos unos 4 punticos principales de lo que acabamos de leer, compañeros. Primero, podemos concluir que ellos empezaron a adorar otros dioses con tal de hacer lo que les daba la gana, por decirlo así vulgarmente, para poder hacer todo lo que estaba en su corazón, todo lo que estaba en su libertinaje por hacer, lo hicieron, y lo hicieron despreciando a Dios y dando adoración a otros dioses. Segundo, el menosprecio a Dios como Dios supremo y eterno y máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Tercero, ignoraron voluntariamente a Dios. Cuando ellos deciden adorar a otros dioses, como personas, como animales, como esculturas, como imágenes, automáticamente desprecian al que se les reveló, al que con todo lo existente, con todo lo visible, con todo lo natural que se había manifestado, fue despreciado. Entonces, cuando Dios se nos revela a través de todas las cosas hechas y de todas las maravillas creadas, entonces ya hay una decisión que la misma persona toma, y es la decisión de entonces dejar a un lado al Creador único y verdadero y empezar a poner su corazón en sus deseos y en su propio razonamiento. Cuarto, como toda idolatría, tiene como consecuencia la depravación sexual. ¿Qué nos muestra este texto? Lo que acabamos de leer del verso 18 al 32. En conclusión, en síntesis, la idolatría tiene como consecuencia la depravación sexual, la degeneración. Entonces ahí hay como un vínculo muy cercano entre la idolatría y la depravación sexual. Vamos a mirar un poquito y a mirar ese origen histórico de lo que sucedió aquí. Entonces ellos decidieron rechazar a Dios y a creer en Él y su verdad, y a la verdad aquí hay una sola sentencia, la condenación. Por eso el título en el verso 18 dice la culpabilidad del hombre. Entonces ahí hay una sola sentencia y empieza los hallazgos, lo que Dios empezó a mostrar del estado de estas personas. Entonces, muy importante que miremos entonces el origen, porque aunque Pablo no había ido a Roma, por el Espíritu Santo que estaba en él, Dios le da esa revelación de lo que estaba sucediendo allá, de la cultura, de lo que era muy normal en esa forma de vida de los romanos en el tiempo de Pablo. Entonces, mirando un poco la historia, he encontrado que toda esa costumbre pagana
todo lo que los romanos realizaban, cultos de adoración a dioses ajenos, vienen de Babilonia, vienen de mucho más atrás. Entonces, cuando Babilonia fue destruida, encontré que los sacerdotes, las sacerdotes y las sacerdotisas de Babilonia, entonces, que tenían toda clase de dioses y toda práctica de culto de adoración depravado y de adoración pagano, ellos se escondieron en un lugar mientras pasaba la tempestad, por decirlo así. Entonces, ellos después van a Roma y sacan todos los dioses que ellos adoraban, todos los dioses que ellos veneraban, los sacaron a la cultura romana. Entonces allí empezaron a implantar esa estructura religiosa, pagana y de todo tipo de mundanalidad. Y Roma entonces se convirtió en esa época en un centro o en un epicentro, encontré esa palabra muy importante, un epicentro de todos los dioses. Ahí se reunían todos los dioses que habían en la época. Roma era como el centro de todos los dioses y allí se encontraban las estatuas de todos los dioses. Roma se distingue porque hay mucha escultura religiosa, pagana. Roma se distingue hasta el día de hoy por todo tipo de figuras, de imágenes, de todo tipo de esfinges y de muchas cosas que, si el tiempo no nos da, voy a explicar algunos orígenes de ellas. Entonces, estatuas de dioses y diosas que ellos veneraban, que ellos adoraban y le daban culto, y que practicaban toda clase de adoración a esos ídolos paganos. Y aquí encontramos una gran característica, compañero, que el 90% de esos dioses tenían que ver con, con la fertilidad, ¿sí? Tenían que ver con la fertilidad. De este 90% de estos dioses, todos estos cultos eran una idolatría que lo llevaba a un libertinaje extremo y terminaban siendo inmorales sexuales. Estos templos tenían dos secciones. Voy a compartir aquí en la pantalla, en la diapositiva número 5, antes de leerle esta parte de la historia, de las secciones de todos estos templos paganos. Aquí en la pantalla hay una imagen que la historia llama en Roma como un bacanal, un bacanal. Entonces, mire que ahí muestran, era un tipo de festividad, ¿sí? Un culto de adoración, donde comían, bebían desmedidamente y tenían toda práctica de obscenidades. Ahí en la pantalla dice bacanal romano, y así lo encontramos en la historia. En el mundo griego y romano, los bacanales eran fiestas en honor al dios Baco, en las que bebían, ingerían licor desmedidamente, sin control. Las sacerdotisas organizadoras de la ceremonia se llamaban bacantes, y el nombre ha quedado asociado a las orgías romanas. Mire lo profundo, ¿no? Yo quiero, amados compañeros, que ustedes en esta enseñanza me permitan mostrarle esta imagen y la que le voy a mostrar a continuación, con toda la seriedad del caso, la seriedad del caso, porque de pronto son imágenes fuertes, esta y la otra son imágenes un poco fuertes, pero tenemos que conocer todo este tipo de cosas para que conozcamos de dónde Cristo nos sacó y por qué el Evangelio es poder de Dios, por qué en esencia solamente la obra de Dios puede rescatar al ser humano desde donde había estado, totalmente perdido en su inmundicia. Entonces, aquí les compartía esta imagen de un bacanal romano, de todo lo que ellos hacían y dónde terminaban. A continuación, en la diapositiva número 6, vemos ahí un templo y ya vemos un banquete, una festividad a los dioses paganos y un culto pagano en la realidad. Y mire que ahí se distingue porque las estatuas son hombres con poca ropa. Algunos estatuas están totalmente desnudas. Entonces, esos eran sus dioses. Unos a otros se adoraban. Ya le voy a explicar un poco más acerca de ello.
Entonces dice, estos templos tenían dos secciones, uno para ver el rito y otro para entrar a purificarse. Entonces, dos secciones, uno para entrar a ver el rito y otro para purificarse. Y había un altar. Sí, el altar es donde están allí todos, ¿sí? Ahí está el altar, ahí ya están todos reunidos, pero antes de pasar allí a esa reunión, a ese culto pagano, habían dos secciones que las personas podían escoger. Uno era para ver el rito y otro para purificarse. Y eran como unos reservados, en los cuales habían sacerdotes y sacerdotisas. Las personas podían escoger cómo adorar al Dios pagano, al cual le rendían culto. Y la purificación la hacían a través del acto sexual. ¿Cómo era la purificación? A través de un acto sexual. Había un libertinaje tan tremendo, y era de tal manera que cuando venía una pareja de esposos al culto, o por decirlo así, a ese servicio, entraban al templo y ellos se preguntaban el uno al otro. Mire esto en la parte de la historia. ¿Te vas a hacer purificar? El esposo le preguntaba a la esposa y el otro le respondía, sí, me voy a hacer purificar. ¿Vas a pasar con los sacerdotes o vas a pasar con las sacerdotisas? Ellos decidían porque las dos secciones estaban a un lado y a otro. Y las personas que iban al culto podían escoger con quién se iban a hacer purificar. La persona podía escoger a veces purificarse con los sacerdotes siendo hombre, podía purificarse y se metía a tener prácticas homosexuales con los sacerdotes. Y ella, en el caso de la esposa, también podía decidir, podía escoger con quién quería purificarse, de los sacerdotes o de la sacerdotisa. Era una práctica pagana de una inmoralidad sexual muy alta, porque era ya una costumbre, era algo cotidiano. Eso para ellos era lo más normal del mundo, para ellos, porque estaban en su cultura totalmente perdida. Ellos entonces, en aquella época, el apóstol Pablo nos da como una referencia aquí y también la historia que complementa que apoya esta parte de la carta a los romanos. Entonces, les vuelvo a confirmar de que el 90%, mucho más del 90% de los dioses eran dioses de la fertilidad. Y por eso es que ellos, todos los cultos y aún la purificación que le llamaban, eran actos sexuales, homosexuales y lésbicos, y terminaban en orgías, como aparece en esta imagen. Es una imagen la más significativa en cuanto a lo que queremos compartir, pero también la más cuidadosa, la más respetuosa, para mostrarles cómo era que estaban estos personajes en un culto pagano y de dónde el Señor pues nos saca, ¿no? Entonces ofrecían, mientras ellos allí estaban en su acto, unos purificándose con hombres, otros purificándose con mujeres y otros en el altar, que terminaban pues en una orgía. Entonces ellos en el altar iban ofreciendo al dios o a la estatua que estaban venerando o adorando, le ofrecían un niño. Y mientras ese niño se chamuscaba delante de ese dios, entonces los sacerdotes y las sacerdotisas invitaban a tener sexo en la plataforma de ellos. Y ese era el culto que se tenía en ese momento en Roma, cuando el apóstol Pablo le manda la carta. Dios empieza a hablar por medio del apóstol Pablo de que la gente se fue detrás de dioses ajenos, pero dice que como consecuencia, Dios los entregó a esas mentes reprobadas. No quiere decir que Dios los hizo así o que los indujo, no. Dios es incapaz de tocar nuestra voluntad. Lo que pasa es que ellos ya eran así. Ellos se habían ya vuelto pervertidos sexuales. Lo que hizo Dios es simplemente entregarlos a esa mente. Por decirte así, bueno, ¿usted quiere hacer eso? Hágase tu voluntad. Eso es lo que les dijo Dios. Eso es lo que quiere decir entregarlos. No quiere hacer mi voluntad, bueno, haga la suya. Defiéndase como pueda. Luche como pueda y haga lo que usted quiera. Y Dios los entregó de esa forma a su inmundicia, porque ya sus corazones estaban entenebrecidos, como lo leímos con anterioridad. Entonces, fueron entregados a mentes reprobadas, ¿sí? Entonces, eso se le volvió una fortaleza, una estructura tan libertina en sus mentes que eso ya se volvió algo cotidiano en la vida de los romanos. Y esa era una gran fortaleza que era muy difícil, es imposible para el hombre destruir ese patrón de pensamiento pagano
y de libertinaje, y ellos se volvieron tan paganos y tan libertinos que ellos rechazaban todo lo del Dios verdadero para poder hacer todas sus perversiones y darle rienda suelta a sus placeres y deseos y las concupiscencias de sus corazones. Entonces fueron entregados a mentes reprobadas, es lo que les quería dar a entender, para que en su concupiscencia hicieran toda clase de inmundicias, toda clase de cosas no permitidas. Ya Dios no los estorbó, ya sus mentes se cauterizó, Dios se aparta de ellos por su inmundicia, por su soberbia, por su orgullo, se entenebrecieron en sus razonamientos. El Señor se está quejando aquí en la palabra y dice que fueron tras dioses ajenos y empezaron a degradarse. Iba de mal en peor esa generación. ¿Qué tiene que ver entonces el adorar una estatua, una imagen de estas con el área sexual? Bueno, como les decía ahora, el área sexual estaba ahí inmersa porque eran dioses precisamente de la fertilidad. De la idolatría y la adoración a estos dioses vino la inmoralidad sexual. Aparte de que en ese tiempo Nerón era el que gobernaba. Imagínense que cuando Pablo iba a Roma y manda la carta, en ese tiempo el gobernador, el emperador, era Nerón. Y estuve investigando acerca de este personaje y era un hombre supremamente perverso, tanto sexualmente como en todo lo demás. Nerón era el que gobernaba en Roma y Nerón era lo más pervertido, fue lleno de inmoralidad sexual. Era llamado un obsceno. Obsceno quiere decir psicópata, maníaco, que es lo que hoy llamamos pervertido. Extremos, era sumergido en extremos sexuales. Y una posible respuesta a esta forma de ser de este emperador Nerón se debe al factor hereditario, dice aquí la historia, y como quiera que Nerón pertenecía a una familia, a una dinastía Julia Claudia, una dinastía que con representantes tan fuera de lo común en cuanto a patologías mentales como Cayo, Julio César, Octavio Augusto o Tiberio. Esa era como sus antecesores, su ascendencia, sus antepasados, para que usted me entienda. Entonces estuve mirando al Cayo Julio César y dice de él, era un obseso sexual, como lo denominaríamos hoy pervertido, volcado a los placeres sexuales, que no hacía distinción entre hombres y mujeres. Eran las mujeres desconocidas, hasta las esposas de los senadores, las que corrían peligro. Al lado de este Cayo Julio César, las mujeres las tenían que esconder, aún de los ministros, de los que estaban en puestos de eminencia. Y gritaban cuando él venía como emperador y decían, encerrad vuestras mujeres, que ahí viene el Cayo Julio César. Decían, y era lo que se gritaba cuando venía o veían venir a este Cayo Julio César. Era tan peligroso como emperador, le gustaba a una mujer y aún podía ser la esposa de uno de sus ministros, de sus senadores, y decía, mándemela esta noche. Y la gente se le escondía. En cuanto a Octavio Augusto, primer emperador, siempre tuvo una salud delicada, no aguantando ni el frío ni el calor. Era bajo de estatura, cojeaba y tenía una piel manchada como su padre adoptivo y pariente. Se le puede considerar bisexual y como Julio César, tampoco las mujeres podían estar muy seguras a su lado, imagínense. No era tan atractivo tampoco el tipo para que la mujer también pudiera observar algo o pudiera llegar a un acuerdo, no, de ninguna manera. Simplemente ellos pedían la mujer y se la tenían que llevar. Tenían mucho poder como emperadores, aún sobre las esposas de sus ministros. Tiberio reunió en su persona todos los desenfrenos de sus antecesores. Nadie dudaba de que estaba poseído por una peligrosa clase de esquizofrenia, cuyos síntomas aparecían agudizados en Calígula, es decir, el Cayo Julio César, germánico, más conocido como Calígula. Fue el tercer emperador en Roma, gobernador, y gobernó del año 37 al 41 después de Cristo. Era hijo de Germánico, a quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Entonces aquí tenemos que comprender y por qué les leí la dinastía de estos emperadores hasta Nerón. Porque la autoridad sobre un país ministra el resto del país. Ojo con lo que le acabo de decir. La autoridad sobre un país ministra el resto del país. Cuando esa autoridad como Nerón, pervertido sexualmente, gobernaba, ¿cómo podría ser el pueblo?
Entonces ahí uno se hace esa pregunta, ¿cómo podría ser el pueblo si venía esta dinastía varias generaciones atrás? Él instaba a que la gente fuera pervertida e hiciera todo tipo de actos sexuales desmedidos, proclamando una libertad o un libertinaje llamado a hacer la cultura pervertida. Y Pablo le escribe a un pueblo que él no conoce. Aquí quiero que ponga mucha atención también. Pablo le escribe a un pueblo que él no conoce, era una iglesia que él no había fundado, era una iglesia que él le estaba mandando una carta y que no había ido a visitar, pero que iba a ir, pero que el Espíritu Santo de Dios le da revelación, le da ese don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, para poder comprender e identificar primero todo este estado de todas estas personas y cómo el apóstol identifica por medio del Espíritu Santo cada cosa, cada detalle de las prácticas que ellos llevaban a cabo. Entonces es muy importante, compañeros, que nosotros aquí comprendamos de cómo ubicarnos en el contexto de la necesidad del evangelio en esa cultura y a lo que iba a enfrentar todos estos servidores de Dios, lo que iban a enfrentar era una cultura totalmente perdida, pervertida. Y en esta diapositiva número 7, que está ahí en su pantalla, así más o menos, ahí en la parte, viene siendo para ustedes la derecha, está un templo pagano, grande, ¿cierto? Pero note algo que al frente hay una torre, ¿no? En la parte de al frente, vamos a señalarlo aquí con el mouse. En la parte al frente hay una torre, ¿sí? Y aquí también hay otra torre. Y es lo que se llama obelisco. Es un obelisco. Y mirando, pensaba que con esos documentales de History Channel nos decían que esto tenía que ver mucho con los extraterrestres y que había una conexión, que había una energía y bueno, un cuento ahí. Pero mirando en la historia, en la época de Nerón y en la época más antigua de Babilonia, lo que representaban estos obeliscos, así se llaman, estuve mirándolo, lo que representaban en sí estos obeliscos, que están casi en todas partes en Roma y enfrente de los templos paganos, representando el pene erecto del hombre. Esto es un homenaje al pene erecto del hombre, para que usted sepa que eso es lo que hemos encontrado y lo que la historia nos está dando datos importantes de estas figuras, que uno en la ignorancia, pues uno dice, bueno, una torre, pero ¿eso para qué? Y está representando para ellos en esa cultura, era un pene erecto, y le hacían homenaje al pene erecto. En la anterior diapositiva vemos, te la voy a devolver, aquí ya hay una figura de unas personas y ellos veneraban estas personas. ¿Quién eran estas personas? Eran personas que ellos endiosaban y adoraban porque dice la historia que ellos tenían grandes prolongaciones de tiempo al momento de la relación sexual. Es decir, que ellos eran considerados como unos duros, por decirlo así, porque tenían relaciones sexuales de manera prolongada. Entonces ellos eran considerados como dioses y los colocaban a ejercer el sacerdocio por su acto sexual y porque duraban muchísimo, y entonces los colocaban a ejercer el sacerdocio, ¿sí? Como principales en el culto pagano, y lo que hacían con ellos era tremendo, porque, perdonen que le diga eso, el semen de estos sacerdotes lo combinaban con la tierra, que para que la tierra diera su fruto, por eso el culto era todo para los dioses de la fertilidad, por eso está tan relacionado, tan íntima la idolatría con lo que aflora la depravación sexual. Entonces ellos cogían y los sacerdotes combinaban el semen de estos sacerdotes que tenían pues largas prolongaciones de tiempo en la relación sexual y combinaban la tierra con ese semen y entonces así rendían culto para que los cultivos pues dieran su fruto y hubiera abundancia. Esa era la cultura, era lo normal en su época. Entonces por eso ellos se adoraban unos a otros. Y así también como estos sacerdotes eran venerados y adorados, también estaban las heichas. De ahí vienen las heichas, no sé si les suena ese término que de hecho aquí en Cali
hay un motel que se llama así, creo. Y mire que esas heichas eran las sacerdotisas que alcanzaban un poder económico y social muy alto, pero eran prostitutas en Roma, eran prostitutas que por su hermosura, eran mujeres muy hermosas, hacían pasar a los hombres unas fantasías tremendas, y entonces ellas empezaron a cobrar grandes cantidades de dinero y las subieron al sacerdocio como sacerdotisas, y ellas se encargaban también de purificar. Y eran mujeres muy hermosas, y de ahí viene ese término de la prostitución, las prostitutas, por decirlo así, heicha, porque eran prostitutas pero con plata, ¿me entiende? Se enriquecieron tremendamente con su aspecto y su forma de tener esas relaciones sexuales también con los hombres de esa cultura. Entonces, hasta allí le dejo esta parte para que ustedes sepan algunos detalles que me parecen importantes compartir con usted de lo que iba a enfrentar el Evangelio y todos estos siervos del Dios Altísimo allá en Roma. Bueno, ahora sí, entonces, dichas esas palabras, diapositiva número 8, tenemos en la diapositiva número 8, entonces vamos a escribir quién es un pagano para que hablemos claro. Mire que ahí en el versículo, a ver, en el versículo 24, nos empieza a dar como las características, ¿no? De personas de las características de un pagano. Y también en el versículo 29, donde dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este pagano no está muy lejos de nosotros y aún está en la iglesia. Este tipo de paganos, aunque de pronto ya no se ve tanto lo que acabamos de explicar, lo que sucedía en la cultura, en cuanto a esos bacanales, se ve, pero de otra manera. Hay iglesias de gays, hay iglesias de lesbianas, y hay todo tipo de estas cosas. Entonces, ¿quién es un pagano? Pues es un hombre mundano, es una persona del mundo, y está tan cerca de nosotros, y aquí hay unos sinónimos del pagano, diapositiva número 8. Descreído, escéptico, fetichista, gentil, hereje, idólatra, incrédulo, infiel, irreligioso. El pagano encontré una palabra muy cercana en la misma raíz, que es profano. La palabra profano aparece el pagano como profano en Hebreos 12:16, hablando de Esaú. Dice, persona mundana cuyo rasgo más fuerte es la percepción de injusticia. Lo constituye la percepción de injusticia. Todo le parece injusto. Ay, es injusto porque murieron unos niños, injusto tal cosa, injusta la vida, injusto. Y mire que esa persona está llena de amargura. Se distingue por esa constitución. Ese patrón de pensamiento es producido por un alma totalmente controlada por la amargura. Y aflora, una de esas raíces de amargura es la percepción de injusticia. Entonces percibe la vida de Dios y todo es injusto, le parece injusto, vive las consecuencias del pecado, como el mundano vive las consecuencias del pecado y de la amargura. Es blasfemo, malo, malvado, no perdona, rebelde contra los designios de Dios y su palabra, como quien se devuelve al mundo. Mire que esto está tremendo. El que se devuelve al mundo estando en el camino, siendo cristiano, también hace parte de ese significado. Y el que menosprecia la gracia de Dios. Bueno, entonces el principio que hay allí en lo que estamos creyendo, en eso estamos viviendo. Muy importante esa palabra, porque el pagano cree que está bien con su inmundicia y en eso vive. Conforme siente, vive y piensa en la carne, así mismo vive. Pero todas las cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvieran de enseñanza. Tenga en cuenta eso. Romanos 15:4 también nos dice eso, que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza y aprendizaje, se escribió. Todo esto que hemos compartido de historia es para que profundicemos en esta sentencia de la culpabilidad del hombre, el estado de las personas en esa época y hasta el sol de hoy. Y miremos Hebreos 12:16, ahí está en la pantalla el 17, dice verso 16, no sea que algún fornicario o profano como
Esaú. La palabra cómo está dándonos a entender que este es un referente, que este es un ejemplo de una persona que retornó, ¿sí? Cayó de la gracia, retornó al paganismo, que dice que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ojo con esa parte, mis hermanos, porque del concepto de pagano que les acabé de leer, que está en el cuadro, el primer cuadro, que está en esta diapositiva, precisamente es el profano, pagano. Entonces es muy importante que usted mire la asociación, el estado del alma de Esaú y cómo él, siendo conocedor de Dios, de la dinastía de Dios, y él al rechazar la gloria de Dios, al restar importancia, al menospreciar la primogenitura, que es la primogenitura, hombre, algo gratuito, una bendición gratuita que le ha sido asignada solo por el hecho de ser hijo, solo por el hecho de ser el primero, solo por el hecho de ser el primero que nació, solamente por el hecho de ser hijo, le fue dada la primogenitura. O sea que eran muchos derechos, muchos beneficios gratis, como nosotros. Tenemos muchos derechos, muchos beneficios gratis del reino de los cielos, que no nos hemos ganado, que no nos hemos sudado por ello. No, Cristo lo ganó para nosotros y nos fue dado gratis. Entonces la persona, por ejemplo, que menosprecia lo que ha recibido gratuitamente, ¿qué pasa? Es apartado de Dios, es tratado como un pagano, es entregado a esa mente reprobada, es entregado a todas esas cosas porque menospreció lo que Dios le dio gratuitamente. Entonces es muy importante, compañeros, que apreciemos, por ejemplo, el ministerio, el grupo donde Dios nos puso, la enseñanza. Es un privilegio grande, hermano. Vea, vivo compartiendo en la oficina con hermanos de otros grupos ministeriales que desean, anhelan, hermano, ¿qué hay que hacer para enseñar, ser parte del grupo de profesores? Y yo digo, wow, ¿será que hay entre nosotros compañeros que no están valorando el estar aquí enseñando en el nombre del Señor? Y muchos me consultan eso y me llamaba la atención eso. Muchos desean venir a enseñar en discipulado y me consultan qué hay que hacer, que cómo hacemos, hombre, y es algo que me llama supremamente la atención. Entonces mi llamado es, compañeros, apreciemos la oportunidad que Dios nos está dando. Quizá esto no sea para siempre, quizá haya un tiempo destinado para que nosotros enseñemos en la obra del Señor lo que el Señor quiera hacer, pero aprovechemos este privilegio, disfrutémoslo, tomemos fuerzas en el amor, tomemos fuerzas en el mismo Señor para renovar esa pasión, ese compromiso. Sigamos para adelante. Si estábamos fatigados por la cantidad de hermanos que tenemos a cargo, por la cantidad de calificaciones, la cantidad de informes, la cantidad de reuniones, la cantidad de cosas por escuchar, por aprender, por estudiar, esto tiene un propósito muy grande en Dios y que necesitamos reconocer con gran estima, sentirnos en la presencia de Dios privilegiados por tener esa oportunidad de hacer discípulos, de contribuir en esa construcción de discípulos, esa formación que Dios hace en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante todo eso, y lo voy a dejar hasta allí porque se nos acabó el tiempo. Ya esta diapositiva la terminaremos dentro de 8 días, Dios, si Dios lo permite. Recuerden las razones de la condenación de los incrédulos paganos. Ya ustedes más o menos están centrados en la parte de conocer las costumbres, la conducta de una persona pagana y cómo detienen la verdad de Dios, ignoran la revelación natural, cambian la gloria de Dios y son entregados a unas consecuencias de fruto de esa condenación, de esa forma de pensar. El paganismo es un patrón de pensamiento que afecta a la cultura de la persona. Es una certidumbre que está al nivel de la mente y que baja a toda la experiencia de vivir. Eso es una certidumbre. Entonces, el que tiene la fortaleza de la estructura del patrón de pensamiento pagano
eso es lo que él vive y vive su descendencia. Entonces es muy importante ahí el evangelio, poder de Dios, para rescatar a esa persona, porque aquí está siendo entregado a la fornicación, a la perversión y a una vida depravada. Es decir, que va de mal en peor, va de mal en peor, hasta los hechos vergonzosos es entregado. El hecho vergonzoso no es solamente la caricia que hace un hombre a otro hombre o una caricia de una mujer a otra mujer, sino también la práctica sexual entre el ser humano y los animales, como por ejemplo allá en la costa atlántica. Es algo cultural tener relaciones con los animales como las burras o las gallinas o las mujeres con los caballos y cosas así se ven hoy en día y que vienen de cultura y de esa estructura, de esa fortaleza mental del paganismo. Bueno, entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consulta? Este es el tiempito para mirar algún aporte, algo que alguien quiera decir. Adelante. Bueno, gloria a Dios. Mi maestra Yuli Magali, entonces, que nos va a despedir en oración y veo que nadie tiene la mano levantada. Entonces, mi maestra Yuli Magali, adelante con su participación. Gracias por estar allí siempre comprometido y cumplido. No se olvide de dejar constancia de su asistencia ahí en el grupo y que todos tengan una excelente noche en Cristo Jesús. Maestra Magali, adelante con su participación. Amén, mi hermano Cristian Eduardo. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a este tiempo de reflexión y oración final. La cita bíblica está en la pantalla, es Juan 14:26 y dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí podemos identificar, mis amados hermanos, la agente de consolación enviado, que es el Espíritu Santo, su función, que es enseñarnos todo, y el propósito, recordarnos todo. Tenemos un gran privilegio, mis amados hermanos, y es que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo y es Él quien no solamente nos ayuda, no solamente nos consuela, sino que es aquel quien nos permite crecer en ese entendimiento de Dios y en ese conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, mis hermanos. En el poder conocerlo, en el poder saber quién es Él, qué tiene para nosotros, en el poder entender todo lo que, por ejemplo, hoy hemos entendido a través de esta enseñanza, de las imágenes que hemos visto que son reales, que son crudas y que, como decía el hermano Cristian, es necesario que las veamos para que nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, ser conscientes de dónde nos sacó el Señor. Es solamente Él, es solamente el Espíritu Santo quien nos permite tomar conciencia y quien nos permite dar gloria y honra al Señor y poderle decir gracias, gracias porque me sacaste de la inmundicia, poder exaltar y alabar su nombre. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, vamos a terminar con la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque tú nos permites, Padre, a través de tu Santo Espíritu, tú nos revelas, bendito Rey. Te revelas a nosotros y nos revelas aquello que quieres que nosotros conozcamos, aquello que quieres que nosotros entendamos, Señor. Que en nuestra naturaleza humana, que en nuestras fuerzas nosotros no podríamos entender, no podríamos aceptar, Señor. Pero hoy te damos gracias por tu Santo y precioso Espíritu, que es quien nos revela toda la verdad, Señor, que es quien nos muestra, Padre, quien nos confronta también y quien nos lleva a entender, Padre, esa obra tan preciosa en la cruz del Calvario, lo que significa, Padre, lo que significa que tú nos hayas escogido, papá, y que lo que significa que el Espíritu Santo nos haya tomado de nosotros como su habitación, Señor, que Él more en nosotros, Padre, lo que significa que esa naturaleza
Padre, que nos llevaba a pecar, que nos llevaba a vivir en la inmundicia, Señor, a practicar lo malo, Padre, a vivir en enemistad contigo, ya no esté en nosotros, que ya no haya nada de eso en nosotros, que ya estamos dotados por tu Espíritu, capacitados por Él, con una nueva naturaleza que nos impide volver atrás, que nos impide practicar lo malo, que nos impide de verdad volver a la inmundicia, Padre. Hoy te damos gracias, exaltamos tu nombre, Señor. Declaramos que tuya es la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendecimos hoy, Padre eterno, a todos y cada uno de los hermanos que están en esta reunión, Señor, sus familias, Dios del cielo. Que seas tú guardando, que seas tú cuidando sus hogares, oh Dios de la gloria, que seas tú, Padre, mostrando cada día y revelándote cada día en nuestras vidas, dándole fuerza al que no las tiene, Padre, trayendo ese ánimo al que de pronto se desanime, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes cada situación que todos y cada uno de nosotros podemos estar atravesando, Padre. Pero hoy podemos decir confiadamente que no nos has dejado solos, que tu santo y precioso Espíritu está con nosotros y mora en nosotros para fortalecernos, para traer esa paz, para traer ese consuelo, para traer ese ánimo, para que nosotros podamos vivir esa vida que tú esperas, Señor, y es la vida que tú has determinado para todos y cada uno de nosotros, Padre. Que esta noche, Señor, sea de descanso para todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y para cada hombre y cada mujer, Señor, que invoca y exalta tu nombre. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, Dios les guarde en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga y gracias Amén. por la Señor les enseñanza. bendiga. Dios les bendiga, gracias por la enseñanza. Muchas gracias, mi hermano Cristian, por esa enseñanza tan buena. Gracias. Dios te bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, maestros, con mucho gusto. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, que tengan una feliz y bendecida noche. Amén, maestro.